juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar. Aunque en la noche nos envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Un saludo muy cariñoso para todos aquellos que a través de los diversos medios de comunicación participan de la Eucaristía en este lunes de la semana número 15 del tiempo ordinario, la cual ofrecemos en acción de gracias a Dios por la vida de María Isabel Garcés y la intención que ofrece su mamá. Oramos por la vida en Dios de Ligia de Jesús San Pedro Jaramillo y la intención que ofrece Pedro Luis San Pedro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Seguimos pidiéndole a Dios su ayuda en la presente necesidad. Suplicamos por el discernimiento y la sabiduría para nuestros gobernantes, la fortaleza para todo el personal médico y sanitario, la salud de todos los enfermos. Oramos por aquellos que han fallecido a causa del COVID-19. Seguimos poniendo en manos de Dios las intenciones y necesidades y la protección a nuestra comunidad parroquial de San Gregorio Magno, y nos unimos también a las intenciones y necesidades de aquellos que a través de los diversos medios de comunicación celebran con nosotros, familiares, amigos, conocidos, vecinos, compañeros. Para celebrar dignamente este encuentro eucarístico debemos reconciliarnos con el Señor. Por eso, en silencio y con mucha humildad, pidamos perdón. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que le es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la abundancia de sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasa de cebones. La sangre de toros, de corderos y chivos no me agrada. Cuando vienen a visitarme, ¿quién pide algo de sus manos para que vengan a pisar mis atrios?
No me traigan más inútiles ofrendas. Son para mí como incienso detestable. Novilunios, sábados y reuniones sagradas, no soporto iniquidad y solemne asamblea. Sus novilunios y solemnidades los detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos me cubro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Porque recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo.
el que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Son las bellas palabras que todos dábamos como respuesta al Salmo. Y son la síntesis de esta liturgia. Es la invitación que el Señor nos hace a optar por el buen camino. Y obviamente que optar por el buen camino significa que yo debo dejar a un lado todas mis dificultades, todos mis defectos, todos mis pecados. Ya nos lo decía en la primera lectura el profeta Isaías. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Esas son las buenas acciones que el Señor nos está pidiendo para poder optar por ese buen camino y poder contemplar el rostro de Dios. Porque no olvidemos, lo dice también por allá Mateo en el capítulo 25, que todo lo que hagamos o dejemos de hacer con nuestros hermanos, con los más pequeños, dice él, lo estamos haciendo o dejándolo de hacer con él. Que esa sea pues nuestra primera motivación para optar por ese buen camino y por la salvación que el Señor nos ofrece. En segundo lugar, cuando yo leo estas palabras del Evangelio de Mateo en el capítulo 10, recuerdo cuando estaba muy pequeño y era un servidor del altar en mi parroquia en La Fe, en el sector de San Pablo, por allá cerca al zoológico, que es donde vive mi familia. Y yo recuerdo que siendo aún un niño, leía estas palabras y yo decía, ¿cómo es posible que el Señor, que es un instrumento de paz, diga que viene a traer división a una familia? Y yo eso como que no lograba comprenderlo. Y recuerdo que en aquel entonces existían las caseteras y uno podía grabar, y yo leí ese evangelio y empecé a hacer una predicación, porque en mi corazón y en mi mente ya estaba el que quería seguir al Señor y ser un sacerdote. Y entonces en esa predicación que yo hacía decía que era imposible que al interior de los hogares hubiese división, que siempre teníamos que ser instrumentos de paz. Y recuerdo que ya sabía también yo aquellas palabras de San Francisco de Asís que cantamos tantas veces, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Bueno, ya uno obviamente cuando crece descubre el contexto de por qué Jesús está diciendo estas palabras, porque estas palabras tienen que ir unidas a lo que viene más adelante en el mismo Evangelio. Quien sigue al Señor, obviamente, le trae grandes dificultades. Quien sigue al Señor, y sé que así sucede muchas veces al interior de las familias, a veces es señalado, es juzgado. No es el ejemplo tal vez en el momento, pero sé que todo lo tenemos muy claro y no esperamos la hora, pero sé que de las familias a veces una o dos personas participan constantemente de la Eucaristía y vienen al templo, y a veces en casa se quedan estirando trompa y a regañadientes porque esa persona está siguiendo al Señor y sus pasos. Pues eso es lo que hoy el Señor nos está ratificando y nos está pidiendo, que por más divisiones o dificultades que tal vez se empiecen a gestar al interior de una familia por seguir al Señor, no podemos preocuparnos, porque ellos descubrirán que seguir al Señor es lo mejor y lo más maravilloso. Y entonces, claro, eso trae encuentros, trae rivalidades,
trae a veces palabras ofensivas de aquellos que tal vez no siguen al Señor, pero aquellos que lo seguimos no podemos dejarnos rebajar por la manera como nos pueden tratar los otros. Al contrario, las palabras que brotan de nuestros labios tienen que estar siempre inspiradas por Él, por el Espíritu de Dios, y tienen que ser constructivas, tienen que ser edificantes, tienen que de verdad tocar el corazón de aquellos que de pronto nos tratan con dureza. Y por eso es que más adelante en el mismo Evangelio Él nos invita a descubrir que por encima está Él. Dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Miren que es que el Señor es radical. Y continúa diciendo: el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Miren qué radicalidad la del Señor para descubrir que Él es el primero. Eso creo que lo aprendimos desde muy pequeños cuando aprendimos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y todo es todo, incluso aquellos que están a nuestro lado. Por eso es que se generan esas divisiones de las cuales al principio del texto nos hablaba San Mateo. Y continúa diciendo el evangelista: el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Hermanos, ¿cuáles son nuestras cruces? ¿Qué peso tienen? Tenemos que ofrecerlas al Señor. Recuerdo también una historia que alguna vez escuché de un diácono permanente que trabajó conmigo en una de las parroquias donde estuve, por allá en Envigado, en el Sagrado Corazón de Jesús. Y él decía que había un hombre que todos los días se quejaba de su cruz. Y un día Jesús le habló y le dijo: mira, ahí hay un campo muy grande donde hay muchas cruces. Ve y busca la que más te convenga entonces. Y él empezó a caminar y veía cruces muy grandes y decía: no, yo con eso no soy capaz. Y seguía caminando y decía: no, esa tampoco es para mí. Y seguía caminando hasta que llegó a donde estaban las cruces más pequeñitas de todas, como las que nos colgamos aquí en nuestros pechos. Y entonces va diciendo: esta cruz pequeñita sí es la que yo quiero. Y él no se había dado cuenta que cada una de esas cruces estaba ya marcada y tenía el nombre de una persona. Y cuando él cogió esa cruz pequeña y la volteó, estaba su nombre escrito. Y él quejándose de su cruz. Y el Señor le había permitido cargar la cruz más liviana de todas. Y creo que a veces eso nos pasa también a nosotros, que nos quejamos de la cruz que nos tocó. Y yo sé que ustedes le pueden llamar cruz a un montón de situaciones complejas y difíciles que podemos tener a nivel personal o familiar. Incluso hay personas que se nos convierten en esa cruz, pero hoy el Señor nos dice que esas cruces tenemos que ofrecérselas a Él. Él quiere ser nuestro cirineo, Él quiere ayudar a cargarnos esa cruz que a veces se nos torna tan pesada. Y tengan presente que Él siempre, siempre procura que nuestra cruz se vuelva muy liviana y que en algún momento ya no tengamos el peso de ninguna cruz. Por eso continúa Él diciendo en el Evangelio: el que encuentre su vida la perderá, y el que pierde su vida por mí la encontrará. Miren, queridas hermanas, que esta palabra de Dios hoy toca la vida de cada uno de nosotros, porque el Señor nos ha invitado a perder la vida por Él, a entregar la vida por Él y a descubrir que al final de nuestra existencia Él nos va a premiar por aquello bueno que hemos hecho a través de la misión que Él nos ha encomendado en la vida religiosa y en la vida sacerdotal. Después, más adelante, habla como de la recompensa que pueden recibir aquellos que respetan, acogen y valoran a los que son discípulos del Señor. Dice: quien lo recibe, me recibe a mí. Y después más adelante dice: el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta, el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. Y continúa diciendo: el que dé a beber aunque no sea más que un vaso de agua fresca, uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Hermanos y hermanas, por eso
valoremos los grandes esfuerzos que en este tiempo inédito estamos realizando. La cercanía que podemos tener a ustedes a través de los diversos medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de una llamada telefónica, a través de esta celebración virtual. Todo eso es lo que el Señor en este momento nos permite. Miren que nuevamente las medidas vuelven a apretarse. ¿Por qué? Porque hemos sido desobedientes, porque no estamos haciendo las cosas bien, porque no hemos descubierto la cruz tan grande en la que se ha convertido esta pandemia, y por eso todos tenemos que seguir entrando en la obediencia y comprender esto. No nos podemos desesperar, lo decía también ayer en la Dominica. Bueno, hermanos y hermanas, termina el texto diciendo que Jesús seguía dando instrucciones a sus discípulos y les enseñaba y les predicaba y continuaba yendo a diferentes ciudades a entregar ese anuncio. Que nosotros no desfallezcamos en ese discipulado que el Señor nos ha permitido tener, para que ahí en el lugar donde nos encontramos, con nuestras familias, en nuestro entorno, seamos testimonio y también ayudemos a nuestros hermanos a cargar con su cruz cuando se torna muy pesada. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, y purifícame de todos mis pecados. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad por Jesucristo nuestro Señor. Participemos con gozo de toda la plegaria eucarística. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, en medio de nosotros está Jesucristo. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, sus obispos auxiliares Elkin y Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ponemos, Señor, nuevamente en tus manos esta acción de gracias por la vida de María Isabel Garcés, uniéndonos a la intención de su mamá. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Estamos orando de manera muy especial por Ligia de Jesús San Pedro Jaramillo, uniéndonos a Pedro Luis San Pedro. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Gregorio Magno nuestro patrono, Santa Laura Montoya, San Juan Pablo II, el Beato Mariano de Jesús Euse y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento con nuestro Padre Dios, por las maravillosas indicaciones que nos da para seguir el buen camino y poder ver la salvación de Dios a través de la conversión, a través de nuestra entrega, siendo constructores de paz, ofreciéndole nuestras cruces, pero también convirtiéndonos en cirineos. Dirijámonos pues a Él repitiendo la plegaria que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, miren, en medio de nosotros está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nuevamente hagamos muy nuestras las palabras del salmista. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol,
hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Él te protege con un valladar levantado en tu derredor. Quita del alma las piedras del mal y ha elegido la cepa mejor. Limpia los surcos con todo su afán y los riega con sangre y sudor. Dime si puede hacer algo más por su viña el viñador. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio se acreciente en nosotros el fruto de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Les agradezco a todos su presencia, su participación, el que se unan a través de los medios de comunicación. Quiero recordarles que el próximo jueves tendremos la Eucaristía a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, que pueden inscribir sus intenciones familiares, personales, particulares a la Santísima Virgen María, que también pueden acercarse a nuestro almacén parroquial de acuerdo a su pico y cédula para que le encendamos una lucecita a la Santísima Virgen María. También les recuerdo que el jueves a las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube, Parroquia San Gregorio Magno Medellín, vamos a tener un en vivo a través del rezo del Rosario junto con el diácono Marcelo. También los invitamos a participar. A todos muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor, con la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y de nuestro patrono San Gregorio Magno, pueden permanecer en paz. Tengan la bondad de dar muchas saludes en sus hogares. Eres madre muy sencilla,
criatura del Señor, Virgen pobre, Madre mía, llena de gracia y de amor. Fuiste arcilla entre sus manos, el Señor te modeló, aceptaste ser su esclava, siempre dócil a su voz. Yo quiero ser arcilla entre sus manos, yo quiero ser vasija de su amor. Quiero dejar lo mío para Él.